Lunes por la mañana. Comenzaba la semana un lunes 16 de noviembre temprano visitando la ciudad de Madrid, concretamente el Museo del Prado y el Real Jardín Botánico. En primer lugar, en la visita del Museo del Prado nos dividimos en dos grupos, ya que éramos un solo grupo muy numeroso. A continuación vimos una colección de 10 cuadros que nos presentaron unas guías bastante agradables y se podía entender que felices en su trabajo por la manera en que lo hicieron. El primer cuadro que vimos fue la Gioconda o Mona Lisa, un cuadro de Da Vinci de principios del siglo XVI. El siguiente cuadro a ver fue la Anunciación de Fra Angelico, un retablo pintado alrededor del 1426. Más tarde, uno de los cuadros expuestos de Roger van der Weyden, El descendimiento de la cruz. Uno de los cuadros más impactantes de la colección fue El Jardín de las Delicias, del Bosco. El siguiente que las guías nos enseñaron fue el retrato de Carlos V, realizado por Tiziano. Otra de las obras fue el lavatorio de Tintoretto. Posteriormente vimos esta obra de El Greco. Esta fue la adoración de los pastores. Finalmente llegaron las obras de artistas españoles. Estas fueron Las Meninas de Velázquez y Los fusilamientos del 2 y 3 de mayo, de Goya. Después de esta actividad fuimos a ver el Real Jardín Botánico, en el que pudimos observar distintos tipos de flora en las 4 terrazas: terraza de los cuadros, de las escuelas botánicas, del plano de la flor y terraza de los laureles, en las que había una gran exposición de plantas vivas. Lunes por la tarde. En esta actividad conocimos de manera más profunda la ciudad de Madrid en la época de los Austrias. Visitamos la Plaza Mayor de Madrid, en la cual pudimos observar una estatua en honor a Carlos III. Pasamos por la Plaza de la Villa, en la que estaba el antiguo Ayuntamiento de Madrid. En su contorno se encuentran las fachadas principales de 3 edificios de gran valor histórico-artístico, levantados en diferentes siglos. El más antiguo es la Casa y Torre de los Lujanes, del siglo XV, construido en estilo gótico mudéjar, que se emplaza en la cara oriental de la plaza. Le siguen en antigüedad la Casa de Cisneros, del siglo XVI, un palacio plateresco que cierra la parte meridional del recinto, y la Casa de la Villa, del siglo XVII, de estilo barroco, que es una de las sedes del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente fuimos al patio de un convento. La última parada de esta visita fue la plaza en la que hay al lado del Palacio Real. Martes por la mañana. En la visita guiada de Alcalá de Henares nos explicaron la situación histórica a partir de los siglos XV y XVI, utilizando los distintos edificios históricos o monumentos de la época. Comenzamos en la Universidad de Alcalá de Henares, fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, por la cual se construyó a su alrededor esta ciudad. Seguimos visitando en el barrio cristiano de la Iglesia Catedral Magistral y el Palacio Arzobispal. Además, visitamos el casco histórico, donde observamos los pórticos característicos de las casas y distinguimos una calle judía. Visitamos una reconstrucción de la casa de Cervantes, en el supuesto lugar donde se encontraba la suya. En la entrada se encuentran unas estatuas de bronce sentadas en un banco de Sancho Panza y Don Quijote. En la casa se recrean las habitaciones tal y como eran en la época. Un gran patio donde se recogía el agua de lluvia, la cocina, habitaciones, salas separadas para hombres y mujeres, todo preparado para situarte en la época de Cervantes. Además, en el momento de nuestra visita se encontraban exponiendo unas viñetas basadas en la Divina Comedia y unos carteles ilustrados que narraban la vida de Cervantes de una forma bastante simple pero completa a la vez. En el Parque Meteorológico AEMET nos enseñaron varias de sus instalaciones, entre ellas un robot que suelta un globo de helio periódicamente hacia la atmósfera para recoger datos. El globo dispone de unos sensores para medir la temperatura y la humedad, conectados a un ordenador donde podemos ver mediante una gráfica la posición en la que se encuentra este globo y los datos que recoge. También nos mostraron distintos tipos de anemómetros, otros sensores y una breve explicación del funcionamiento del robot autosonda. Martes por la tarde. El martes 17 por la tarde visitamos el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde nos dividieron en 3 grupos guiados para ver distintas civilizaciones. Civilización griega. La exposición de la parte griega da a conocer los aspectos más destacados de su cultura a través de la cerámica. A lo largo de los siglos, los vasos griegos transmitieron en sus decoraciones figuradas un mundo de contenidos diversos destinados a aquellos que utilizaron estas vajillas en su vida cotidiana, en sus casas, en sus tumbas, en sus fiestas y que exportaron a todos los rincones del Mediterráneo. Miércoles por la mañana. Nos despertamos con el alegre canto de las palomas y luego nos dimos cuenta de que había escampado. Al principio contemplamos los espectaculares jardines de la isla del Palacio Real.
Es un ejemplo de jardín renacentista. Entramos a él a través del parterre, ya que está rodeado por el río Tajo. En su lado sur se encuentra separado del Palacio Real por una ría artificial. La creación del jardín fue ocurrencia de Carlos V, pero lo terminó su hijo, que es cuando comienzan a llegar las primeras especies de Flandes, Francia, Valencia y Andalucía. Cuando terminamos de ver los jardines, vimos el Palacio Real por dentro y nos explicaron toda su historia y de la gente que vivía en su interior. El Palacio Real de Aranjuez es una de las residencias de la familia real española, situada en el Real Sitio y Villa de Aranjuez, que es gestionada y mantenida por Patrimonio Nacional. A continuación fuimos a la impresionante cata de aceites en la cual pudimos comprobar variedades de estos, cómo conseguían recolectar el olivo o también su proceso de fabricación para obtener el aceite, donde comimos y descansamos durante un rato para luego emprender nuestro viaje hacia Toledo. Miércoles por la tarde. Llegamos a Toledo donde visitamos el Museo del Greco. En su interior se encuentra parte de la obra del Greco, de la que destacan un magnífico apostolado, la vista y plano de Toledo y las lágrimas de San Pedro. El museo se completa con cuadros de Luis Tristán, Murillo, Valdés Leal y otros artistas. Después acudimos al Museo Sefardí de Toledo, donde se encuentra el antiguo convento de Caballeros de Calatrava, anexo a la Sinagoga del Tránsito y muestra aspectos pictóricos, religiosos y de las costumbres del pasado judío en España, así como de los sefardíes, los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta 1492. Por último, nos desplazamos hasta las cuevas Pozo Salvador. La entrada a este sorprendente lugar se realiza a través de lo que para muchos sería la salida de humos de un garaje. Este pozo se descubrió gracias a la intención del ayuntamiento de colocar contenedores de basura subterráneos. Excavaron y descubrieron unas escaleras de piedra, las que están situadas frente a la escalera de hierro. Comenzaron así los trabajos arqueológicos, apareciendo 2 salas más. En la tercera de ellas descubrieron un pozo que increíblemente todavía contiene agua a día de hoy. El agua que aquí caía era trasladada por 3 canales hasta el pozo. Se cree que este aljibe se tapó en su día y se mantuvo oculto, ya que durante siglos el agua era un bien preciado en Toledo. Jueves por la tarde. Toledo, ciudad de las 3 culturas, musulmana, judía y cristiana. A lo largo de toda su extensa historia, Toledo ha sido conocida siempre por ser la ciudad de la tolerancia o la ciudad de las 3 culturas, con la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. La ciudad nunca estuvo dividida de una manera clara por barrios de cada una de las religiones, pero sí existen zonas de una mayor influencia de cada una de ellas. Ciudad musulmana. La estructura urbana de Toledo es árabe, con sus calles estrechas y sinuosas, como estrategia defensiva y de emboscada. Sus casas cuyos tejados casi se tocan, pero las ventanas nunca se miran de frente. Edificios que tienen a la vista pública sus joyas más preciadas, los patios llenos de verdor, azulejos y fuentes de agua. De la docena de mezquitas que existieron quedan 2, la de Baba al-Mardum y la de Tornerías, construidas con ladrillo y piedra. Tienen escrituras en la fachada con el autor y su fecha. Estos monumentos, hoy en día, los musulmanes no los utilizan para rezar. Ciudad cristiana. Toledo fue cristiana desde el siglo IV, siendo parte del Imperio de Roma. Lo fue durante el reino visigodo y pasó los siglos de convivencia entre las 3 religiones, la musulmana, la judía y la católica, hasta la llegada de la Reconquista. Con el avance de la Reconquista cristiana, la nobleza alcanza en el siglo XIII gran poder económico y político en todos los reinos. La importancia cristiana se iba imponiendo sobre la huella árabe. La arquitectura mudéjar proliferó en la ciudad y bajo el reinado de Alfonso X imperó libremente por calles y plazuelas. En el entorno del Zoco se abrieron 2 calles comerciales, las actuales de la Alcaicería y el Alcaná, en las que se instalaron los comercios de lujo, sedas, joyas, cordobán, filigranas y otros, destinados a la venta de elementos de uso cotidiano como hierbas, especias, alfarería o paños. Ciudad judía. En cuanto a la población judía, se repartía en 2 zonas, la judería mayor, que perduró hasta 1492, y la judería menor, en el entorno de la catedral, que fue arrasada en el siglo XV. La comunidad hebrea, integrada por labradores y comerciantes, no tardó en ganarse la confianza de los monarcas. Sus miembros acabaron convirtiéndose en sus banqueros. Tenían la consideración de siervos del rey, pero podían regirse conforme a sus propias leyes y tradición. Muy cultos, solían establecer centros de estudio en las inmediaciones de la sinagoga, donde además de la escritura, se estudiaban otros temas relacionados con la cultura tradicional.
Jueves por la mañana. En la visita al parque arqueológico empezamos viendo una película para obtener conocimientos previos sobre la antigua Segóbriga, antiguos edificios históricos, los juegos que se hacían en ella y los trabajos que se realizaban. Al finalizar de ver la película fuimos a ver los restos de la antigua ciudad con un guía. Nos explicaron que el agua llegaba al resto de la aldea mediante acueductos. También observamos cómo eran sus tumbas en las que la gente fallecida se enterraba con sus objetos de valor. La evolución de capital, nos explicaron las carreteras que comunicaban a Segóbriga con las demás ciudades, el alcantarillado de la ciudad que desembocaba en las afueras de la muralla y contemplamos cómo eran sus edificios como el anfiteatro, las tiendas, el foro, las termas, la palestra y el paisaje que rodea la ciudad. Viernes por la mañana, la ciudad encantada. Esta actividad consistió en la visita de una amplia extensión repleta de formaciones de carbonato cálcico creadas por depositación en la era donde el llamado Mar Teti cubría gran parte de la península hace 40 millones de años. La piedra caliza de las formaciones es muy porosa, por lo que a lo largo de los años se ha ido erosionando principalmente por acción de los vientos dominantes y por la lluvia, la cual disolvía la roca caliza. Todas las formaciones rocosas poseen un nombre puesto en honor a la semejanza y forma que tienen dichas formaciones con el nombre asignado, como por ejemplo la Roca del Hombre. Sí que es verdad que muchas de las formaciones están algo desfiguradas y no se asemejan demasiado a su nombre, pero aún así es de admirar cómo la naturaleza puede ser capaz de esculpir ella misma sus propias obras a base de tiempo y paciencia, a la vez que las formaciones son dignas de estudio y como motivación para nuestra curiosidad. Viernes por la tarde. En Cuenca vimos el puente de San Pablo, que es un gran lugar para observar las casas colgadas. Fue construido por iniciativa de Juan del Pozo, cuyo material base fue piedra. Su principal objetivo fue salvar la hoz del Huécar y comunicar la zona urbanizada con el convento de San Pablo. Como el primer puente se derrumbó, se reconstruyó en 1902, siendo esta vez de hierro y madera. El 19 de abril de 1903 quedó inaugurado de nuevo. También visitamos los exteriores de la Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca, y una de las dos primeras tapas de alcantarillado de esta ciudad.